Gracias por aceptar nuestra invitación. Les diré que el doctor López Barneo es catedrático de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla y que es coordinador del coordinador de investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío y coordinador de investigación con células madre de la Junta de Andalucía. Tenemos hoy un prestigioso investigador y doctor. Eso ya lo saben los que lo conocen y los que no lo van a comprobar ahora. Pero antes de entrar en materia, doctor, este papa que acaba de ser nombrado, ¿cree usted que estará más con los pobres o con los ricos? Bueno, a mí no sé mucho del tema, ¿no? Pero me parece, por lo que he oído, me parece un hombre sensato. Parece que en su diócesis previa, en Buenos Aires, era un hombre crítico con el poder, era un hombre cercano, muy cercano a la población, era un hombre muy comprometido con la obra social de la Iglesia, según, insisto, he oído. Entonces me parece que lo que sabemos de él hasta ahora es que parece una persona muy comprometida con los pobres, naturalmente. Ahí, en mi opinión, hay 2 o 3 hechos simbólicos. Sí. Uno de ellos, pues el nombre, el Francisco de Asís, que viene del santo dedicado a los pobres, etcétera, y también el que un jesuita, que ha sido siempre la Compañía de Jesús, sí, ha sido siempre una orden muy comprometida y muy luchadora. El hecho de que haya un papa jesuita, yo creo que también es una garantía de que esperemos que continúe con la tradición previa y que esté más cercano de los pobres, bueno, que del poderoso, ¿no? Esperemos y confiemos. Hemos salido a la calle para preguntar y saber qué opinan los andaluces de cómo se tratan las enfermedades del Parkinson, el Alzheimer, la lucha contra el cáncer y de las células madres. Y esto nos han dicho. ¿Las células madres no es para hacer más niños o algo de eso? ¿Células madres? Algo de eso será, ¿no? Pero las células madres, sí, las células madres, pero lo que son las células madres no lo saben 100% lo que es. Y no pueden dar una respuesta sobre ello porque no saben lo que es. Como yo, por ejemplo. Las células madres son las células que tienen capacidad de mutar y convertirse en cualquier tipo de célula, ¿no? Y se utilizan pues para regenerar tejido, pues yo qué sé, lo que necesite regenerar, un brazo, una pierna, un hígado. Yo no conozco el tema y creo que falta mucha información sobre eso. Sobre todo, pues, de qué trata, cuáles son los medios, cuál es el coste. Yo he escuchado que se está haciendo algo incluso en tratamientos para el pelo y bueno, y es algo que a mí me interesa mucho. Esa posibilidad de clonar, me gustaría saber si es posible, si implica riesgo, conocer algo más sobre eso. Pues sí, a ver, el tratamiento de la diabetes, ¿cómo se puede hacer? A ver, es muy controvertido. Yo creo que es un tema también de creencias, es un tema implica muchas cosas. Como la polémica está en que si se cogen embriones y demás, que eso ya comienza a ser vida, pues que explique un poco ahí, o sea, el proceso, básicamente el proceso. Pues si te digo la verdad, un tema interesante y no se sabe casi nada, porque con eso, por lo que he oído, se puede aprovechar de muchas maneras. O sea, sería importante que informasen a la ciudadanía de lo que se puede hacer con ello. En esta ocasión, más que opiniones, lo que hay es preguntas que vamos, como aquí hay muchas dispuestas, vamos a ver qué dice y luego yo le pasaré alguna. Ya sabe, doctor, que aquí la calle opina, el público pregunta y usted responde. ¿Está preparado? Estupendo. Bien, listo. pues vamos a comenzar. Muy bien. Si no le parece, ¿usted de dónde es? De Torredonjimeno, Jaén. De Torredonjimeno, Jaén. Jaén. Vale. Pero vamos a comenzar por Córdoba. La competencia, ¿no? No. Córdoba, vamos a... Sandra, adelante. Adelante, Sandra. Hola, buenas noches. Es la primera vez que vengo, la primera vez que pregunto. Me llamo Sandra Párraga, soy de Córdoba y estudio el doble grado en Derecho y Administración de Empresas. Mi pregunta es la siguiente. Todos hemos escuchado hablar de las células madre, pero ¿qué son exactamente las células madre y cuál es su función en la regeneración de tejidos y en la curación de diferentes enfermedades? Muchas gracias. Muy bien. Las células madres, como su nombre indica, el nombre de células madres en lengua inglesa es células troncales, que quizás es más ilustrativo, son como un tronco de un árbol que da lugar a ramas, ¿no? Entonces las células madres son células que pueden dividirse y posteriormente se multiplican y posteriormente maduran en células distintas.
te pueden dar lugar a diferentes tejidos, pueden dar lugar a cerebro, a hígado, a músculos, etc. Hay dos grandes grupos de células madres, que es donde yo creo que hay cierta confusión. Las células madres embrionarias, que se llaman, que son aquellas células madres que se producen cuando el óvulo de la mujer fecunda con el esperma del hombre y se produce la primera célula, que es el huevo fecundado. Esa célula se multiplica, se divide y conforma un embrión pequeñito con una masa de células que, si sigue en el útero materno, da lugar a un nuevo ser. Y si se saca fuera del útero materno y se pone en un tubo de ensayo, produce una masa de células que se multiplican, que mantienen la potencialidad in vitro, en el cultivo, de diferenciarse, de madurar a diferentes tejidos. Por eso se llaman células madres, porque pueden dar lugar a muchas células hijas que posteriormente se maduran según se manipulen a tejido hepático, a tejido muscular, a tejido nervioso, etc. Esas son las células madres embrionarias. Y una vez que el ser se genera, llegamos a la vida adulta, se ha descubierto en los últimos años que los tejidos adultos, los que tenemos todos, en nuestra, por ejemplo, la sangre se está permanentemente produciendo. En el intestino permanentemente se están generando células. Diariamente se producen en el intestino alrededor de 100 millones de células en el hombre. Eso se producen porque los diferentes tejidos permanecen células con la capacidad de mantener regenerando el tejido permanentemente. Esas células se llaman células madre adultas, que tienen la capacidad de multiplicarse y madurar no a cualquier tipo de célula, sino a las células que constituyen el tejido donde están ellas localizadas. Entonces tenemos células madre embrionarias, que se obtienen de embriones, y células madre adultas, que se obtienen de los tejidos adultos. Y en las adultas, el ejemplo mejor son las células que producen la sangre, que están permanentemente produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces son las células madre de la sangre. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro, Sandra? ¿A todo el mundo le ha quedado claro? Lo ha hecho muy bien. Vamos a Huelva. A ver, Jesús, adelante. Adelante. Buenas noches, señor López. Vamos a ver si podemos lanzar a los que nos están viendo un mensaje positivo. Enfermedades como Alzheimer, Parkinson, diabetes o cáncer, siendo distintas, porque quizá el perfil de enfermos de Alzheimer y Parkinson, pues por su elevada edad, son enfermedades distintas, y lo que es diabetes y la otra... Alzheimer has hablado, de cáncer has hablado también. Vale, digamos, en 5 o 10 años podemos ser optimistas de que puedan tener cura, tratamientos que lleven a su cura. Doctor, un momentito, que tenemos que hacer una pausa. 11:30 de la noche. Jesús, ahora vuelves con la pregunta. Volvemos respondiendo y también a estos temas que les planteamos. ¿Qué sabemos sobre investigación con células madre? ¿Qué enfermedades se pueden curar? ¿Cuáles son los límites morales de este tipo de investigación? ¿Es prioritario investigar sobre el Alzheimer, el cáncer, el Parkinson, la artritis o la depresión? ¿Deben ser públicas o privadas estas investigaciones? Las respuestas en unos minutos en Pido la Palabra. Estamos en directo en Pido la Palabra. Faltan 16 minutos para la medianoche con el doctor López Barneo, uno de los más prestigiosos investigadores con células madre. El placer de tenerlo aquí en el estudio y que puedan preguntarle nuestros espectadores. Jesús, tú habías lanzado la pregunta. Sí, le preguntaba que si en 5 o 10 años enfermedades como Alzheimer, Parkinson, diabetes, cáncer podrán tener a través de tratamiento cura. Bueno, yo soy una persona muy optimista y yo creo que hay razones para hacerlo, pues porque si uno mira los grandes avances que ha habido en la ciencia en general y en la investigación biomédica en particular, que ha permitido que en el siglo XX hayamos pasado de vivir desde el comienzo del siglo XX la esperanza de vida media en la población de Europa, por ejemplo, pues alrededor de los 45, 50, 55 años, y ahora los que están naciendo en este momento, 100 años después, se espera que vivan aproximadamente 100 años. Entonces, obviamente, uno tiene que ser optimista, y también yo creo que no hay futuro si no hay investigación. Por lo tanto, yo creo que estas enfermedades que ha citado, Alzheimer, Parkinson, diabetes, etcétera, tendrán cura. Lo que no puedo responder y no puedo atreverme a poner un coto temporal que en 5 años esa cura se tenga. Todas ellas están teniendo avances muy importantes. Por ejemplo, el cáncer hoy en día, en el año 2013, no se parece nada a lo que era hace 30 o 40 años. El diagnóstico precoz, los tratamientos personalizados están haciendo que muchos
muchos tipos de cánceres se curen y algunos la duración de la enfermedad pues se cronifique y se haga mucho más larga. En el Parkinson la calidad de vida de los pacientes con el uso de los fármacos antiparkinsonianos ha mejorado muchísimo. La enfermedad de Alzheimer sí que realmente supone un reto muy importante, que yo espero que en los próximos años los fármacos que en este momento están a nivel experimental se trasladen a la clínica humana y permitan que los pacientes, si no curarse, pues que tengan una esperanza, una calidad de vida y la enfermedad progrese mucho más lentamente. En fin, que yo soy optimista, lo que no se puede es, y creo que todas estas enfermedades, si no se curan en el futuro, que yo creo que se van a curar, al menos se van a hacer mucho más llevaderas para las personas que las sufran, ¿no? Bien, somos optimistas, pero hay que ser realistas. ¿Los recortes afectan también a la investigación de estas enfermedades? Muchísimo. Yo creo que los recortes afectan a todos los servicios públicos y obviamente y uno es consciente de ello, pero la investigación le afecta fundamentalmente porque, sobre todo en un país como España, que venimos de una tradición, de una historia con muy poca tradición investigadora, esa tendencia se había roto en los últimos 20-30 años gracias a las inversiones privadas, pero fundamentalmente públicas. Estamos en una fase de desarrollo muy importante. España en este momento haya pasado a ser el país productor de ciencia, el 9º o 10º país del mundo en publicaciones científicas. Hemos cambiado realmente de forma espectacular. De no haber nadie que hiciera ciencia en los años 40, 50, 60, pues 30 o 40 años más tarde tenemos un sistema de I+D que debe de mejorar desde luego, pero era bastante interesante, y yo creo que hay un peligro serio de que los recortes realmente hagan un daño importante, sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes científicos, que eran la promesa, los que iban a tomar un poco el recambio de los que ya estamos llegando, bueno, pues si no al final de nuestro periodo de científico, sí acercarnos a un periodo en el cual naturalmente tenemos que pasar el testigo a las jóvenes generaciones, ¿no? Muchas gracias. Lo de antes ha sido un lazo que le pasa a los mejores toreros en las mejores plazas. No, gracias. Perfectamente, te hemos entendido perfectamente. Muchas gracias. Ahora sí que vamos a Jaén. Adelante, Jaén. José Carlos, la pregunta para el doctor. Pásale el micrófono, por favor, a José Carlos, que está allí. Adelante. Buenas noches, paisano. ¿Qué tal? La pregunta es bien sencilla. ¿De dónde vienen los embriones de los que obtenemos nosotros luego la célula madre embrionaria y qué pasa luego con estos embriones? Si sobreviven al proceso o si por el contrario se destruyen. Normalmente los embriones para obtener células madres en la mayoría de los países proceden de las clínicas de fertilización in vitro. Saben que cuando se hace fertilización in vitro se obtiene óvulos de la mujer, esperma del marido, de la pareja, y en el tubo de ensayo se mezclan para producir estos embriones. Normalmente se generan 5, 6, 7 u 8, 10, un número de embriones grandes, y solamente 2 o 3 se implantan en la mujer para que quede embarazada. Si queda embarazada, el resto de los embriones se congelan. Y la legislación me parece que permite que estén congelados no más de 4 o 5 años. Si pasado 4 o 5 años esa pareja quiere volver a tener hijos, no puede usar esos embriones pues porque ya se consideran, entre comillas, caducados. Pues de esos embriones caducados que hay que destruirlos, es de donde se utilizan los países donde la legislación lo permite, como por ejemplo en España y en otros países, es donde se utilizan esos embriones para obtener de ellos células madre, poder cultivarlas, mantenerlas creciendo in vitro y a partir de ellas diferenciar y producir tejidos. ¿Y qué ocurre luego con esos embriones? Bueno, los embriones, en el momento que los embriones se sacan, que un embrión no es más que una especie de esfera pequeña, como de medio milímetro o 1 milímetro, donde hay una masa de células, o 2 o 3 milímetros, donde hay una masa de células que cuando se comienzan a utilizar explota, la bolita explota, las células se mantienen in vitro, comienzan a crecer y ya no hay embrión. Ya lo que hay son células creciendo, que son las células madre embrionarias, ya desapareció el embrión. Entonces esas células se mantienen permanentemente creciendo, crecen muy bien, son muy proliferativas, se cultivan relativamente bien y se mantienen pues utilizándolas en los laboratorios para hacer investigación, con la esperanza de eventualmente en algún momento obtener algún producto que pueda ser utilizado en la clínica humana. Pero he de aclarar que por el momento la transferencia a la clínica humana de las células madre embrionarias está siendo muy lenta, lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, es un proceso muy lento y que muy pocos productos están, digamos, en fila de poder ser utilizados eventualmente en el hombre, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Vamos a Málaga. José Higinio, adelante. Tu pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El año pasado el Premio Nobel de Medicina se recayó en 2 científicos que descubrieron las células madres pluripotentes inducidas. Sí. Con ese nombrecito, ¿me gusta el favor de explicarnos qué son,
cómo funcionan, y parece ser que en Japón ya están intentando realizar ensayos clínicos sobre enfermos. Si en España se ha realizado estos ensayos o no. Muy bien, me parece muy buena pregunta, muy interesante. Las células IPS, para entenderlo, las células madre pluripotentes inducidas. Las células madre embrionarias, vuelvo a la pregunta anterior, tienen una dificultad, y es que cuando se utilizasen para el tratamiento médico, procederían de otra persona, de un embrión que no llegó a ser persona, se quedó como embrión en la fase inicial, y por lo tanto, si eventualmente se pudiese trasplantar a una persona para curar una enfermedad, pues la que fuese, produciría un rechazo inmunológico. Por lo tanto, siempre se pensaba en obtener un producto que no generase rechazo inmunológico y además que no tuviese los problemas de tipo ético y legal y religiosos, etcétera, o morales, que muchas personas genera respetuosamente el uso de células madre embrionarias, ¿de acuerdo? Para eso, este señor, sobre todo de estos dos premios Nobel, uno de ellos, Yamanaka, el investigador japonés, tuvo una idea muy brillante en ciencia, por eso la ciencia avanza con capital humano brillante, naturalmente, y este es un muy buen ejemplo. Este señor se le ocurrió, investigando células madre embrionarias, descubrió unos productos que existen en las células madre embrionarias que son los causantes de mantenerlas con esa capacidad de proliferar tanto y de luego poder diferenciarse a células distintas. Entonces este hombre descubrió qué productos eran. Entonces lo que hizo fue coger una célula de la piel de una persona adulta, una biopsia de la piel, una célula normal y corriente adulta, ponerla en cultivo y aplicarle esos productos, y observó que la reprogramaba, la convertía in vitro en una célula con las mismas propiedades proliferativas y de producción de otras células como las células madre embrionarias. A esas células se le llaman las células madres pluripotentes inducidas, que no son células madre embrionarias, son células que proceden de la piel de un sujeto adulto y que cuando se le aplican estos productos, que fueron los que este señor descubrió y que se le llama la reprogramación, convierte esa célula adulta, la reprograma y la lleva hacia atrás en la historia de la célula y la convierte en lo que igual o muy parecido a lo que sería una célula madre embrionaria, con la capacidad de proliferar y madurar hacia células distintas. Y por lo tanto soluciona el problema de los dos problemas que antes comentaba. Al proceder del propio sujeto, si se genera algún producto, puede utilizarse sin necesidad de hacer tratamiento inmunoterapéutico, inmunosupresor, porque no va a haber rechazo, porque procede del mismo individuo, y en segundo lugar, como procede de una célula adulta, no genera ningún problema de tipo ético o de tipo moral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas células se están en este momento siendo muy útiles en investigación y están comenzando a diseñar los primeros ensayos preclínicos en animales de experimentación para tratar la enfermedad de Parkinson y otras patologías, y también se está comenzando a hacer los primeros ensayos en pacientes. Pero de nuevo, la traslación a la clínica de todo esto no es espectacular, no es una cosa que sea la panacea que va a curar todas las enfermedades. Es algo muy interesante desde el punto de vista científico y poco a poco se va a ir trasladando seguro a la medicina y va a dar resultados, esperamos, satisfactorios para los pacientes. En España también, ¿no? En España hay varios grupos haciendo células madre IPS, mi grupo es uno de ellos. Investigamos en dos caminos, no solamente a partir de las IPS, no solamente se investigan células que luego puedan trasplantarse para hacer una acción terapéutica en la patología que sea, sino que ha sido, y eso es casi, lo que voy a decir ahora es casi lo más interesante a corto plazo, es que estas células permiten, por ejemplo, de un enfermo parkinsoniano, hacerle una biopsia de la piel. Un señor que sabemos que tiene Parkinson, que va con su señora al médico y la señora está normal, pues de los dos traemos células de la piel y de los dos tenemos células pluripotentes inducidas, IPS, y las convertimos en neuronas y las comparamos. Una sabemos que va a tener Parkinson porque procede del enfermo parkinsoniano, pero la otra sabemos que es de un enfermo sano, que es su compañero o compañera. Entonces tenemos un modelo in vitro de enfermedad de Parkinson que hasta ahora nunca hemos tenido y podemos investigar qué diferencia una célula de otra, y eso ha sido un avance espectacular. De hecho, a este señor le han dado el Premio Nobel de Medicina en el año 2012, 6 años después de que inventó esta tecnología, que es muy poco tiempo. Ha sido el ejemplo de un premio Nobel de Medicina en el que entre que se hizo el descubrimiento y de que se da el premio Nobel ha pasado menos tiempo, ¿de acuerdo? Ha sido muy brillante este tipo de trabajo de este señor. Gracias, José. Gracias. Vamos a Cádiz. Alejandro, adelante. Buenas noches, señor López. Usted, que es una persona que ha hecho grandes descubrimientos y avances en la medicina, gracias, eso sí, a la investigación con células madre embrionarias, me gustaría saber su opinión acerca de que la Iglesia y también otros detractores se opongan a ello, diciendo que esto provoca un desafío a la ética.
Vamos, yo no he hecho grandes avances, pero en fin, he trabajado con células madre. Mi opinión, yo creo que en este tema lo importante es quitarle el contenido ideológico, respetando todas las opiniones. Yo creo que todas las opiniones son igualmente respetables y en los países hay legislaciones y lo que el científico tiene que es seguir la legislación que en cada país exista. Yo creo que, personalmente opino que la investigación con células madre embrionarias debe de hacerse, pues porque nos permite información que puede ser útil para mejorar la calidad de vida de la población, por lo tanto estoy muy favorable a ello. Respeto, por supuesto, la opinión de quien opine lo contrario, de la Iglesia Católica, pero también hay que tener cuidado que este tipo de opiniones, por ejemplo, no todas las iglesias opinan igual. Por ejemplo, en la religión judaica se considera que el individuo, el embrión, no llega a ser individuo hasta que se ha formado, hasta que tiene 3-4 meses dentro de la madre, que tiene la forma de persona. Entonces, cuando ellos opinan que ya no se puede, ya sería pecado, entre comillas, sería poco ético tocarlo. Por lo tanto, incluso las propias religiones difieren entre sí en determinar cuándo es el momento en el que el embrión es un nuevo ser. Yo creo que este tipo de cosas hay que respetar, respetar todas las opiniones, seguir las normas que en cada momento la sociedad dicte para hacer experimentación y bueno, y cada uno que obra en conciencia y sin ánimo de descalificar a nadie, por supuesto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Alejandro. Vamos a Sevilla. Lidia, adelante. Adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches. Encantada de conocerle y de que esté aquí esta noche con nosotros. Quisiera hacer una pregunta. ¿Podría explicarnos en qué consiste el trasplante intercerebral, creo que se llama así, en animales y personas con la enfermedad del Parkinson? Sí. En una de las aplicaciones que tienen las células madre, de las aplicaciones que ya se están realizando en la medicina y esperemos que mejoren en el futuro, es en aquellas patologías que cursan con muerte de un grupo de células. Porque hay algunas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, que los síntomas que se producen se deben a que mueren un grupo de neuronas en el cerebro, pero un grupo concreto, un grupo pequeño, un grupo específico. Entonces son enfermedades en las que potencialmente, si en el sitio donde esas células han muerto, fuésemos capaces de generar en el laboratorio células parecidas y las trasplantásemos y las pusiéramos donde las que han muerto fuesen reemplazadas por células nuevas, eventualmente produciríamos una mejoría en este modelo, en esta enfermedad. Pues bien, es lo que pretendemos con el Parkinson. En el Parkinson se mueren un grupo de neuronas que se localizan en la sustancia negra, una parte del cerebro, que regula el control de los movimientos, participa en el control motor. Por esa razón, el enfermo de Parkinson presenta pues sintomatología motora, temblor, rigidez, etcétera. Entonces, lo que se hace en modelos animales, generarle una enfermedad de Parkinson a los animales, obtener células de diferentes procedencias. En mi grupo, por ejemplo, las obtenemos del cuerpo carotídeo, que es una glándula que hay aquí en el cuello que podemos expandirlas con células madres. En otros grupos de investigación en otros países las obtienen de células de cerebro de feto, etcétera. Y entonces se trasplantan en el cerebro, hay trasplante intracerebral, se trasplanta dentro del cerebro estas células que pretendemos que hagan la función de las células que se han muerto. Eso es simplemente el trasplante intracerebral de células, ¿de acuerdo? ¿Se está llevando a cabo aquí en Andalucía? Eso, en mi grupo de investigación hicimos entre el año 2003 y el 2008, hicimos 2 ensayos clínicos con 14 pacientes de Parkinson, los operábamos en el Hospital Virgen de las Nieves, en Granada, a los que les trasplantábamos células que obteníamos del cuerpo carotídeo y se los extraíamos al paciente y en el mismo acto quirúrgico se les trasplantaba en el interior mediante una cánula, mediante un orificio, una cánula, se les trasplantaba en el interior del cerebro, en la zona donde le faltan las células que mueren, donde faltan las células que producen la enfermedad de Parkinson. Y los resultados fueron en algunos pacientes muy satisfactorios, en otros menos satisfactorios, y al final interrumpimos esta terapia porque creíamos que el cuerpo carotídeo, esta glandulita que estábamos trasplantando, era demasiado pequeña. Entonces, lo que estamos en este momento en nuestro laboratorio es intentando expandir este tejido, extraérselo del sujeto, expandirlo antes de trasplantarlo, con la idea de que mejoremos de que la mejoría clínica sea muy superior a lo que obtuvimos en los ensayos anteriores, ¿no? Ojalá que sí. Buenas noches. Ojalá haya suerte. Lidia, vamos a Granada. A ver, Rocío, adelante. Tu pregunta. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí por primera vez y quería preguntarle sobre el tema de la privatización de la sanidad. ¿Qué sensación suscita en su ámbito en concreto, en el ámbito de la investigación? Suscita, perdón, no le he oído bien. El tema de la privatización de la sanidad.
De la privatización de la Sí. sanidad. Privatización de la sanidad. No, yo personalmente soy un defensor de siempre, desde que era joven, de la sanidad pública. Yo creo que uno de los mayores avances de la sociedad democrática y de la sociedad europea social, que la hemos hecho entre todos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia y posteriormente en España, ha sido disponer de una sanidad pública. Yo creo que bastante tiene la persona que cae enferma con estar enferma y si encima tiene que pagar. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, voy por allí con frecuencia, pues porque tengo una hija que vive allí, tengo un nieto americano y sinceramente en Estados Unidos enfermar es un drama. No solamente porque tenga la enfermedad, sino porque encima te arruinan, ¿no? Entonces, ellos mismos lo saben, están intentando cambiar el sistema, saben que Obama ha intentado introducir algo de sanidad pública con muchísimas dificultades. Yo creo que es algo, podremos reformarlo, podremos mejorarlo, podremos optimizarlo, podremos... Yo no entro en eso, que los economistas decidan cómo hay que hacerlo, pero yo sinceramente creo que un sistema sanitario público es un bien que Europa no debe de renunciar a él y que creo que en España tiene bastante calidad, a pesar de todos los defectos que los usuarios le pongan, quizá con razón, pero creo que un sistema sanitario público para mí es uno de los pilares del estado del bienestar y del estado moderno europeo, sinceramente, y no debemos perderlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos unimos a esa defensa que ha hecho el profesor y el doctor López Barneo. Vamos a ver qué dicen las redes sociales con Mar Barrera, que viene a contarnos lo que hablan, lo que dicen y lo que preguntan. Buenas noches, doctor. También le traigo una frase para ilustrar su debate. Mis amigos de las redes me han apuntado una de un empresario estadounidense, Sam Walton. A ver qué opina usted. Dice, las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo. ¿Las expectativas, perdón, son? Las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo. Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo. A una de las preguntas respondía que soy un optimista inveterado. Creo que tenemos obligación de ser optimistas. Yo creo que el ser humano, si nos fijamos en lo que desde que comenzamos a pegar saltos en la sabana africana hace 100.000 años a lo que ahora somos, el avance ha sido espectacular. Entonces yo creo que si no nos ponemos metas importantes, obviamente no llegaremos a conseguir nada. Yo soy una persona muy ambiciosa, por lo tanto. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando y aspirando a lo máximo, siempre. Muy bien. Bueno, las preguntas, ahora respuesta de casi de Twitter. Casi de Twitter. En general, pues todos los internautas reconocen no saber mucho sobre la biomedicina, pero la mayoría les parece muy bien que se esté investigando para curar enfermedades graves, aunque hay debate sobre el uso de las células embrionarias. Eso sí, todo el mundo está aprendiendo muchísimo con sus explicaciones. Una de esas preguntas, la primera, ¿ha hecho ya, aunque ha hablado de ello, algún ensayo con células madres en personas enfermas de cáncer? ¿Y con algún resultado? En el cáncer, que yo sepa, en este momento no se está aplicando terapia celular basada en células madres. Se está investigando si el origen del cáncer depende de la célula madre cancerosa, que se llama. Hoy en día se cree que estas células madres adultas, a las que yo antes me refería, que existen en los tejidos, alteración de esas células son las que originan el cáncer. Entonces hoy en día se investiga en células madres productoras de cáncer, pero no se utilizan células madres para tratar el cáncer. Bueno. Segunda pregunta, ¿cómo se puede prevenir enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson? Bueno, en el caso del Alzheimer, los estudios epidemiológicos muestran que la prevención, los mejores, consejos para prevenir el Alzheimer es tener una vida intelectualmente activa, la interacción social. Por ejemplo, el Alzheimer se da 14 veces más en las viudas que no se emparejan que las que se emparejan. Una vez que dicen viudas porque el marido muere antes que ellas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay la interacción social, la interacción intelectual, el leer, el tener un cierto input intelectual es muy importante para prevenir el Alzheimer. Y más, luchar contra la hipertensión, tener la tensión alta, bajar el colesterol, ese tipo de consejos generales son los más importantes para prevenir el Alzheimer. Y tercera y última pregunta, ¿está la investigación médica española y en particular la andaluza a nivel de países punteros? Bueno, yo creo que en general sí. Yo creo que España, que es un país que ha tenido una tradición de investigación científica muy mala, en los últimos 30 o 40 años, 20 30 años, ha cambiado muchísimo. Nos hemos homologado internacionalmente, lo que yo creo que hemos llegado a acercarnos al nivel internacional. Ahora tenemos el reto de realmente competir internacionalmente, realmente crear grupos de investigación, crear instituciones, crear institutos que realmente nos pongan a nivel de tener personas a los que les den el premio Nobel, como a Yamanaka en Japón, etcétera. Cuando España comience a conseguir, España en general y Andalucía
Andalucía en particular. Cuando España en general comience a conseguir premios Nobel de física, de química y de medicina, no todos los años, pero una vez cada 5 o 6 años, entonces diremos que estamos a nivel de Suiza, de Bélgica, de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, que consiguen un premio Nobel cada 4, 5, 6, 7 años. Por lo tanto, nos hemos acercado, pero quizás lo más fácil se ha hecho, que era, bueno, a romper la tendencia de siglos y realmente convertirnos en un país moderno y desarrollado, pero ahora hay que seguir invirtiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir apoyando a los científicos para realmente alcanzar la excelencia internacional. Cerebros, ¿no? Y que no haya fuga de cerebros. Gracias, Mar. Gracias, Mar Barrera. Bien, gracias. Bueno, profesor y doctor. Muy bien. Le admiramos. Muchas gracias. Y ser un crack como usted fue, ¿eso es un plus en este país cuando estaba estudiando? O... Bueno, yo trabajaba mucho, estudiaba, fui un crack porque trabajé muchísimo, ¿no? ¿Pero eso es un plus en este país? Hombre, yo sí que creo, yo por ejemplo tuve becas siempre gracias a mis notas y se me permitió estudiar, etcétera, etcétera. Pues ojalá y sigan también las becas, otra defensa como ha hecho usted de la sanidad pública. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, le admiramos, profesor. Gracias. Gracias. Bien, pues se acerca el final del programa. Hay que agradecer a nuestros preguntones, a la gente que está en su casa. Y les quiero recordar que para la semana que viene, en Pido la Palabra, estará el juez de menores Emilio Calatayud, que ya nos aplazó y estará con nosotros. También hablaremos de los autónomos, cómo lo están pasando en la crisis. Y también algo muy importante, qué derechos estamos perdiendo los ciudadanos a cuentas del cuento y el cuento de las cuentas de la crisis. De eso hablaremos, ya pueden enviar sus preguntas y como estamos ya, bueno, pasada la medianoche, es viernes pues y en Canal Sur Televisión es el momento de ir al encuentro con Manu Sánchez para vivir la noche más larga.